Hello guys, thank you and welcome one more time to the new topic. As you see, today we're gonna be working with present passive. Okay, so we're gonna be learning what passive means and what this is, or I'm sorry, or how this is going to work. Okay, so I'm gonna start over here, and it says present passive. So we're gonna start with some general information, and then we're gonna go through some steps you need to understand this a little bit better, and also you're going to like do some practice through the video so you can maybe memorize what you have to do, right? So it's important to know over here we have that um passive we use a word it is not important, as it says over here, it is not important, or it is not said, or it is not known who does an action. Es decir, que estamos hablando de que no es importante o se usa cuando no es importante decir o no es importante o no se dice o no se conoce quién hace cierta acción. Simplemente nos estamos enfocando un poco en quién recibe la acción de lo que sea que esté pasando en el momento de que tú estés hablando o estés escribiendo. Then we keep over here. It says that it is also used to talk about processes, formal writing, such as newspaper reports. Entonces, también se utiliza cuando estás hablando de procesos o un escrito formal como un reporte de un periódico o un informe o bueno, algo formal que estemos escribiendo y no estamos repitiendo todo el tiempo quién hace la acción porque no es importante o no se necesita. And finally, we say over here that if you want to say who did the action or who does the action, we use by. Es decir, que si queremos decir, es decir, que no es obligatorio decir quién hace la acción, vamos a utilizar esta preposición que tenemos por acá que se llama by. ¿Listo? Hay que tener cuidado cómo se pronuncia. No se dice be, sino by, como si se estuvieran despidiendo, pero en realidad no es eso lo que significa. ¿Listo? Let's go with the next one. So we have over here some steps. It says how to create a passive voice sentence. Entonces, cómo crear una oración de passive voice. Entonces, vamos a tener un ciclo acá o como unos pasos que son mucho más fácil o que seguirlos hace que sea más fácil la construcción de una oración pasiva. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Write the object of the main sentence. ¿Listo? Entonces vamos a recordar. Recordemos que el objeto de una oración es quien recibe la acción. ¿Listo? Entonces el objeto de la oración es quien recibe la acción. Cuando estamos hablando de el siguiente paso, dice que debes escribir el verbo to be. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta 1, 2, 3 y 4 por acá. ¿Listo? Los voy a escribir para que lo tengan presente y no se les olvide cuál es el orden de los pasos, o pues para que lo tengan ahí por ahí escrito. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Entonces, vamos con el segundo paso. Dice que hay que escribir el verbo to be, pero obviamente no vamos a escribir solamente I be o you be o no, eso no va a pasar. Listo, es importante que como estamos hablando de presente, debemos tener claro cómo o recordar cómo se dice el verbo to be en presente. Entonces, por aquí lo voy a escribir nuevamente. Recordemos que para I es am, para he, she o it es is, y finalmente para los que hacen falta es are. ¿Listo? Estas van a ser las tres opciones. Estas van a ser las tres opciones que tenemos. Se los voy a resaltar acá para que se vea un poquito mejor. Denme un momento, por favor. Ahora sí. Is. I'm sorry. No lo escogió.
is or are. ¿Listo? Esas son las tres opciones que van a tener claras o que van a tener presente para que se logre pues seguir una formación de la oración clara. Entonces, seguimos por acá. Recuerden, este es el paso número 3. Dice que debes escribir el verbo principal en pasado participio. ¿Listo? Entonces, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, que si es un verbo regular, debemos tener claro cuál es la regla de los verbos regulares. Entonces, empezamos por acá. Vamos a hacer un pequeño record de esto. Regular verbs. Recordemos que como estamos hablando de pasado, simplemente al final les ponemos ed. ¿Listo? Y cuando hablamos de los verbos irregulares, vamos a trabajar con la lista de verbos que siempre hemos manejado, que debemos aprendernos, que siempre les he dicho que es importante aprendernos y buscar las opciones para aprendernos esos verbos. Entonces vamos a utilizar la tercera columna de verbos. ¿Listo? Entonces es importante recordar eso, que debemos tener verbos regulares que terminan en ed y los verbos irregulares que son la tercera columna de verbos. Entonces, cuando llegue el momento de escribir el verbo principal, es decir, el verbo o la acción que estamos analizando inicialmente, esa después la vamos a escribir en pasado participio. Y por último, este paso es opcional, como dice acá. Recuerden que al principio les dije que solamente si uno quiere decir quién hace la acción, vamos a utilizar el by y el sujeto de la oración principal. ¿Listo? Entonces, para que tengamos estos 4 pasos claros, les voy a poner primero una oración en donde van a hacer la identificación de cada uno de los de las partes de la oración. Entonces, como les digo, lo primero, entonces teniendo en cuenta eso, lo primero que hay que hacer es analizar la oración antes de proseguir con todos estos 4 pasos. Es decir, que vamos a empezar desde acá. Primero analizas la oración y luego sí, sigues con esto de acá. Entonces, aquí tenemos una oración normalita que nosotros la llamamos active voice. Entonces quiere decir que es una oración que está activa, que es decir que la regla normalita, es decir que hay un sujeto que es quien hace la acción, tenemos la acción y tenemos un complemento o un objeto. Entonces vamos a mirar ahora cuál es cuál. Entonces, como les decía, he es quien hace la acción, es decir, es nuestro sujeto. Tenemos el verbo que es it, sabemos que está en presente porque está con la S, está conjugado con la S. Y por último tenemos el objeto, que en este caso son todas las galletas, porque simplemente a él le gusta comer cualquier tipo de galletas y come galletas normalmente. ¿Listo? Entonces, hasta aquí solamente hemos hecho la identificación, que es este primer paso. ¿Listo? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a encontrar un espacio donde vamos a hacer una oración diferente y vamos también a hacer el mismo proceso de análisis. Entonces, aquí la tenemos y entonces vamos a empezar por acá. Esta primera oración que tenemos acá dice que Ana come una manzana. Entonces, les repito, lo primero que hay que hacer es la identificación de cada uno de los componentes de la oración. Entonces, vamos a empezar por acá. Tenemos a Ana como un sujeto, eats como el verbo y complemento, todo el complemento es an apple. Este an no se puede dejar a un lado porque simplemente estoy mencionando cuáles son, cuántas manzanas ella se está comiendo. Entonces ahora sí, venimos con el desarrollo o los pasos siguientes a lo que estábamos trabajando anteriormente. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Entonces les decía que lo primero que vamos a poner es el objeto. Entonces, es an apple. ¿Listo? Entonces vamos con la primera parte. Simplemente hasta ahora estamos poniendo el objeto. Es decir, que lo primero que vamos a traer inicialmente es el objeto de la oración. Ahora va a ser quien inicia
oración. Y aquí estamos empezando a hacer una oración pasiva, ¿listo? Entonces con la estrellita les estoy marcando que esta es una oración pasiva y con la flechita que esta es una oración activa, ¿listo? Entonces vamos con el segundo paso. El segundo paso dice que debes escribir el verbo to be. ¿Cómo identificamos el verbo to be? Para identificar el verbo to be que podemos utilizar, debemos mirar si este que está acá, que era nuestro objeto en la oración inicial, es singular o plural, o si estoy hablando de la primera persona, es decir, de mí. Entonces, en este caso, como es una sola manzana, entonces recordemos que si queremos reemplazar esto por un pronombre, simplemente vamos a escribir, digamos que fuese solo el pronombre, entonces sería it, ¿cierto? Entonces, al ser it, el verbo to be que debo utilizar debe ser is. ¿Listo? Hasta aquí hemos cumplido los dos primeros pasos. El tercer paso me decía que debo escoger el verbo principal. El verbo principal va a ser este que tenemos acá, es decir, la acción que estábamos teniendo y que lo vamos a poner en pasado participio, es decir, la tercera columna de verbos. ¿Listo? Entonces hay que recordar que el pasado participio de it es eaten. Muy bien, hay que tener cuidado con esa pronunciación. Entonces, aquí vamos. Is eaten. ¿Listo? Entonces, hasta ahora simplemente una manzana es comida. Eso es lo que estamos diciendo. Nuevamente repito, aquí no nos va a importar quién está haciendo la acción. Aquí solamente nos estamos enfocando en lo que está, en quién está recibiendo la acción. Entonces, en este caso, quien recibe la acción es la manzana, que es la que está haciendo comida. Repito, no es importante, pero es un paso opcional, solamente si ustedes lo consideran importante o si el contexto lo considera importante, escribir el por quién está siendo hecha la oración. Como lo estamos aprendiendo a hacer, entonces vamos a hacerlo todo completico, utilizando los 4 pasos. Entonces aquí vamos a utilizar, como les decía, la preposición by. Aquí está, by, y simplemente vamos a poner el nombre o el sujeto de quien estemos hablando. Entonces dice que en este caso sería by. ¿Listo? Entonces, simplemente la oración nos quedaría an apple is eaten by Anna. Es decir, una manzana está siendo comida por Ana. O una manzana es comida por Ana, es lo que dice acá. Entonces, ahora resulta que hay ocasiones en las que simplemente este sujeto que tenemos acá, que en este caso vendría siendo Ana, lo van a encontrar como un sujeto, como un pronombre personal. Entonces aquí sería pues she, porque estamos hablando de ella. Entonces eso también puede cambiar. Entonces, si no es by Ana, entonces aquí debemos utilizar los pronombres objeto. Hay que tener en cuenta, hay que recordarlos. Venimos trabajando con los pronombres objetos ya un buen tiempo. Entonces el pronombre objeto para she es her. ¿Listo? Entonces pueden poner cualquiera de las dos opciones y está bien. Simplemente una manzana es comida por Ana o por ella, que ya sabemos que en este caso es Ana. ¿Listo? Vamos con la siguiente oración. Primera parte, que viene siendo Ana doesn't eat apples. Entonces seguimos por acá. Ana sigue siendo nuestro sujeto. En este caso, it sigue siendo el verbo, lo que pasa es que aquí está en negativa. Y por último, tenemos manzanas, que es lo que ella está comiendo. Entonces, aquí seguimos eh, con el análisis y la preparación de la voz pasiva. Entonces, nuevamente empezamos. Y aquí ya no es una sola manzana, sino varias manzanas. Entonces aquí tendríamos que poner apples. Apples, ¿listo? Entonces, como son apples, es decir, son muchas, aquí ya tenemos que poner, es el verbo to be, que se utiliza para muchos, que en este caso sería are. Apples are, pero como está en negativa la oración, entonces simplemente tenemos que agregarle la forma negativa al verbo to be, es decir, aren't.
Y aquí ya estamos siguiendo la negación y nuevamente seguimos con el verbo o la acción principal que vendría siendo eaten otra vez. Apples aren't eaten by la persona que esté haciendo la acción. En este caso, pues nuevamente sigue siendo Ana, entonces vamos a poner que by her. Listo, ese vendría siendo el siguiente paso. Y vamos con la siguiente oración. Nuevamente, en este caso tenemos dos sujetos, Ana y Juan, que son los que están haciendo la acción. Eat sigue siendo nuestro verbo y apples siguen siendo nuestros sujetos. Entonces, les recuerdo que la flechita acá es la voz activa y la estrellita es nuestra voz pasiva. Entonces recordemos, el primer paso siempre va a ser poner primero nuestro objeto. Entonces el objeto de nuestra oración en este caso nuevamente son apples. Seguimos con el verbo to be. Como la oración está afirmativa, pues el verbo to be va a estar en afirmativo, es decir, are. Apples are, nuevamente el verbo to be, el verbo principal que ya lo conocemos, que viene siendo eaten. Y por último, aquí vamos a poner el sujeto. Recordemos que aquí tenemos dos sujetos que vienen siendo Ana y Juan. Entonces, nuevamente pueden poner dos opciones. La primera, escribir el nombre de ellos, by Ana and Juan. O la segunda opción, como son dos, es decir, sería ellos, entonces sería by them, que vendría siendo el pronombre objeto para ellos. ¿Listo? Entonces aquí pueden tener cualquiera de las dos opciones, igual que acá, ustedes definen, aunque en ocasiones, dependiendo, puede ser, o sea, es importante, dependiendo de quién estén hablando, se debe poner el nombre. Por ejemplo, si estuviésemos hablando de una obra de arte, entonces ahí se pone el nombre de quién hizo la obra de arte. ¿Listo? Seguimos con la última oración que tenemos acá. Entonces dice, does Anna eat apples? ¿Cuál es la única diferencia? Que aquí estamos haciendo una pregunta. Entonces siempre vamos a seguir la estructura que tenemos para las preguntas. Entonces, recordemos que las preguntas, lo primero que siempre deben tener es un auxiliar. En el caso de la oración pasiva, lo que debemos tener claro es que pues nuestro auxiliar está haciendo el verbo to be, verbo acá, que es el que está tomando las negaciones, el que está tomando la afirmación. Entonces, en este caso, va a ser quien nos ayude a iniciar la oración. ¿Listo? Entonces, que hay que identificar el objeto primero. Entonces, sabemos que aquí dice apples, entonces, como son apples, como son muchas, entonces nuevamente ponemos aquí are. ¿Por qué? Porque son varias. Esto es como si fuera ellos. Ahora sí, vamos con el sujeto. Entonces aquí seguiríamos con las manzanas, porque a Ana le gustan mucho las manzanas. Y entonces dice are apples. Nuevamente aquí lo seguimos con el verbo o la acción principal, sigue siendo eat. O sea, en este caso sería eaten. Y nuevamente como opción tenemos el by. ¿Listo? Entonces pues aquí by her o by Ana. Y pues como es una pregunta, entonces debemos poner siempre el signo de pregunta al final. ¿Listo? Entonces les hacía aquí la aclaración, sujeto Ana, el verbo eat y apples como nuestro objeto. Vamos ahora con la siguiente parte. Entonces dice que ahora es tu turno de practicar y encontrar lo que entendiste, lo que no entendiste y por favor escribe tus preguntas en caso de que no hubieses entendido muy bien algo o te parezca algo difícil para aclararlas en clase.
Acá están los ejercicios, entonces es importante que sigamos los pasos, follow the steps. Si tú sigues los pasos, las cosas se hacen un poco más fácil. Y por último, se identifica las partes de las oraciones que pues esto hace que sea más fácil el ejercicio. Entonces recuerden, esto que tienen acá son las oraciones en voz activa. Ustedes deben pasarlas a voz pasiva. Y en clase vamos a resolver las dudas y vamos a hacer nuevamente las oraciones para que sepan si las tuvieron bien o las tuvieron mal. See you later.